pasajeros en un lujoso yate. Cristian, buenas tardes. Luciana, Víctor Hugo, buenas tardes. De a poco el misterio se va dilucidando. Aquí estamos aguardando, les cuento, el resultado de la autopsia. Estamos hablando de una pareja, Domingo Manuel Macarone, un hombre de 58 años, Sandra Levitt, una mujer de 50 años. La primera hipótesis tiene que ver con monóxido de carbono. Habría sido este gas letal el que terminó con la vida de Domingo y de Sandra. Anoche encontraron los cuerpos cerca de las 21. Aquí estamos ubicados donde se encuentra el destacamento de prefectura en San Fernando. Ustedes lo que observan es el río Luján. Por agua, a unos 2 kilómetros de este lugar, fue donde ocurrió el hecho, el arroyo conocido como Pajarito, muy cerca del canal Vinculación, que es uno de los canales más conocidos de la zona. Una zona donde a la vera del arroyo Pajarito hay algunos restaurantes, y desde uno de ellos particularmente, al parecer se había visto a la pareja dentro del yate caminar, aparentemente iban a pasar el fin de semana allí. Llamó la atención del dueño del local cuando dejó de advertir movimiento, incluso al día siguiente, y dio aviso a la prefectura, por lo menos para que fueran a hacer una revisión del lugar. Allí lamentablemente hallaron los cuerpos de Domingo y de Sandra. Esa es la hipótesis que se maneja, monóxido de carbono. Nos contaban algunas características, decías Luciana, un lujoso yate, y así era exactamente. Tenía un pequeño living, una habitación, calefacción, aire acondicionado, allí se podía cocinar, por ejemplo. Me contaban que unas 4 personas aproximadamente podrían pasar varios días en el yate, algo así como 10 días, sin necesitar salir de él, y en el caso de traslado, bueno, respetando las medidas de seguridad, es un yate que puede trasladar entre 10 y 15 personas aproximadamente. Al parecer Domingo y Sandra habían decidido pasar allí el fin de semana y lamentablemente hasta el momento es cierto, sigue siendo un misterio hasta que se den a conocer los resultados de la autopsia, pero esa es la primera hipótesis. Aquí estamos aguardando esos resultados. Volver a poder conversar con algunos de los responsables de la prefectura. Más temprano contaron algunos detalles sobre cómo fueron hallados los cuerpos. El de Sandra sobre una cama, al parecer falleció mientras dormía. Y en el caso de Domingo, aparentemente alcanzó a levantarse y a desplazarse algunos metros, pero finalmente se desplomó y también perdió la vida. Vamos a estar muy atentos a cualquier información porque, reitero, se está realizando la autopsia y seguramente en algunas horas vamos a conocer algunos de los resultados. Paulo. ¿Algún dato más? El fiscal José Amayo, el fiscal de San Fernando, es el que primero intervino. Ahora toda la causa va a ser girada por una cuestión de jurisdicción a Mariano Magás, el fiscal de instrucción de Ricón de Milver, esto es en el partido de Tigre. El informe de la autopsia completo lo va a tener el doctor Magás esta noche o mañana, pero por distintas características que presentaba el cuerpo, de acuerdo a lo que indicó el médico legista, todo indica que se trata de una intoxicación con monóxido de carbono. Un tema muy grave que nosotros hemos tratado con el doctor Guillermo Capulla cuando venían los fríos muy intensos. Hubo una alerta de alguna forma, Guillermo, que dabas a que tengan mucho cuidado con el uso del monóxido de carbono. Es muy interesante tu apreciación, Víctor Hugo, porque así es una patología que hablamos habitualmente que sucede en invierno, pero tengamos presente en esta época de verano que mucha gente ha comprado un generador por los cortes de luz. Esto también es combustión. A veces la gente no sabe que los motores generan monóxido de carbono, que es un gas venenoso. La muerte por monóxido es una muerte absolutamente evitable. Por año en Argentina mueren 200 personas aproximadamente por inhalación de monóxido de carbono, que es un gas venenoso, es
inoloro, o sea, no tiene olor, es invisible y tampoco irrita. Por lo tanto, la persona no se da cuenta que está ante la presencia de este gas. Es el asesino más silencioso que existe. Absolutamente. A su vez se llama el gran simulador, porque muchas veces la sintomatología que provoca la intoxicación por monóxido de carbono es muy semejante a otro tipo de situaciones, porque hay dolor de cabeza, porque hay mareo, porque hay confusión, porque puede haber vómitos, diarrea, visión borrosa, aletargamiento. Es muy fácil de confundirse. Los grupos más perjudicados son los más pequeños, los adultos, la gente en el medio que tiene enfermedades crónicas, principalmente personas con problemas pulmonares y cardiológicos. Se produce por la combustión incompleta del carbono, que se produce justamente por motores a gas, a querosén, a gasoil, a leña de carbón, braseros, etcétera, etcétera, que pueden provocar esta situación. Si uno piensa, sin querer hacer una conjetura específica de este caso puntualmente, en una embarcación, época de verano, una persona que detiene un barco y ese barco tiene, supongamos, aire acondicionado y no tiene para conectarse a una marina, uno prende el motor del barco para generar en un generador, valga la redundancia, este tipo de energía eléctrica para tener aire acondicionado. Uno obviamente quiere mantener el frío dentro del habitáculo, cierra todas las puertas y ese gas que puede producirse dentro de la embarcación o dentro de un automóvil, que también puede pasar en garage, genera este tipo de intoxicación. Ahora, ¿por qué una persona es más proclive a morir por esto o intoxicarse por monóxido? Porque tenemos en la sangre glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Lo que transporta el oxígeno son los glóbulos rojos dentro de la hemoglobina. Digamos que el glóbulo rojo tiene una predilección, un apetito especial por el monóxido. Prefiere mucho más al monóxido que al oxígeno. Por lo tanto, capta el monóxido de carbono y no se oxigena ¿qué? El cerebro, el corazón, los músculos, y todo esto da la sintomatología que les dije recién. Doc, ¿es un mito o es una realidad que con una endija vos podés salvarte y no terminar agonizando por el monóxido de carbono? ¿Con una endija en una habitación, en una casa, en una embarcación, te salvás o no? Depende un montón de cosas, un montón de factores. Depende de la cantidad de gas que haya disponible, depende del tamaño de la endija, depende de las personas que haya adentro, depende de la combustión que haya. Pero obviamente hoy todas las viviendas, Víctor Hugo, tienen por ley, por reglamentación, que haya rejillas. Recordemos, viejas épocas, estaban los calefones dentro de los baños. Claro. Hoy es inadmisible que haya calefones dentro del baño, que haya calderas dentro del baño. La persona a veces no se da cuenta y muere durmiendo porque no siente absolutamente nada. Yo recuerdo un episodio que me tocaba de cerca en tanto relator deportivo. Dos muchachos que estaban en su camioneta, tenían frío y dejaron el motor prendido, no sé si para escuchar la radio o lo que fuere, y había aire, no me acuerdo si era verano o invierno, y se murieron en la camioneta. Y yo no sabía hasta ese momento, fíjate, hará pocos años de esto, nunca había escuchado que pudiese hacer tanto daño. Quiere decir que debe haber mucha ignorancia en este tema. Y hay un punto importante, Víctor Hugo, y yo sé que esto afecta al bolsillo de mucha gente, pero hay detectores de monóxido de carbono que se colocan en los techos, un poquito más abajo del techo, o puede estar en el techo de las habitaciones, y no es extremadamente caro. Estaba viendo los precios recién, aproximadamente entre 200, 1.500 pesos. Uno puede conseguir un detector de monóxido de carbono que a veces es dual, puede detectar monóxido, puede detectar gas natural, y eso puede servir esa alarma para salvar una vida. La autopsia, los detalles de la autopsia del doctor Macarone, que era el timonel de este yate. Anoxia, falta de aire, síndrome general de asfixia, falta de aire secundario, asfixia. Estoy leyendo algunas frases que no llegan.
Se convocaron peritos de prefectura por escapes de gases de motores, generadores y de gas para determinar con mayor precisión. La información indica que puede ser por falta de aire a asfixia, secundario a asfixia, síndrome general de asfixia. Estos son los datos de periciales técnicos del médico autopsiante y además se convocó a un grupo de peritos de gendarmería para analizar este yate, para ver qué fue lo que falló, que generó esta muerte, pero evidentemente fue por asfixia, posiblemente por monóxido de carbono, como decía el doctor, ¿no? Es lo que estábamos hablando, Guillermo. Exactamente, hay una palabra ahí que dice anoxia, que significa es el prefijo falta, oxia, oxígeno, falta de oxígeno, muerte por falta de oxígeno. Eso puede ser debido al reemplazo del oxígeno por el monóxido de carbono o una asfixia por falta absoluta de oxígeno dentro del ambiente, independientemente del monóxido, pero todo hace pensar que puede ser así. Hay un tema importante, Paulo y Víctor Hugo, que tiene que ver con la macroscopía de una persona que muere por monóxido de carbono. Uno cuando ve a una persona que ha muerto por monóxido es como que encuentra la piel algo rosada, que ¿no? Parecería que estuviera vital la persona porque la encuentra rosada. Y después cuando hace la autopsia internamente de los órganos, la sangre está más fluida, con un color rojo carmín, al igual que muchos órganos, y el pulmón está edematizado, está lleno de agua los pulmones. Gracias, Guillermo. Gracias, Víctor Hugo. El doctor Guillermo Capulla.